El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder, estimados televidentes de CHTV y estimados oyentes de Radio Globo y amigos que nos ven a través de las redes sociales de TV Globo y Cuarto Poder. Sean bienvenidos, les saluda el compañero Ronald López, Cristian Maradiaga, el compañero que me acompaña, Ramón Ochoa, y su servidor Carlos Paz López. Nos centramos en lo que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, más conocido como SINAGER. ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuáles son sus facultades? Y sus responsabilidades operativas, al igual que lo que es la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, alerta verde, alerta amarilla, alerta roja. En todas estas alertas o etapas, ¿cuáles son las acciones precisas, claras y concretas que se deben de ejecutar? La institucionalidad y yo, como persona. O la misión de COPECO solo es darme a conocer las alertas. Hay ocasiones que los periodistas tenemos que ir a buscar a los funcionarios para que expliquen cómo está la situación, si se dio un sismo en el Pacífico o en cualquier otro país de la región, o en Honduras para que respondan. O como en este caso de esta tormenta que desde el 29 de octubre el Centro de Huracanes de Miami está brindando información que es lo que orienta a los países de la región, en especial a nuestro país. Conversaremos con personas que han tenido la responsabilidad de dirigir esta institución de SINAGER, como también quienes han participado en la elaboración de la ley. ¿Qué dice la ley sobre las funciones, facultades y responsabilidades que se le dan a la institucionalidad de garantizar la vida de los hondureños en los momentos críticos de emergencia, y que yo, Carlos Paz, sepa cuando suena la alarma dónde debo de ir a refugiarme y que me van a recibir? Buenas tardes, Ramón Ochoa. Muy buenas tardes, don Carlos Paz. Buenas tardes, pueblo hondureño. Bienvenidos a un programa más de Cuarto Poder. Hoy es día miércoles 11 de noviembre del año 2020 y en efecto hablaremos de este tema a profundidad, de las funciones que tiene que realizar en estos momentos el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. ¿Cuál es la función específica de SINAGER en tiempos de emergencia? Y otra institución que ha estado en el ojo del huracán también a partir de la pandemia del COVID-19 es la Comisión Permanente de Contingencias COPECO. ¿Qué tiene que hacer COPECO en estos tiempos de emergencia nacional? Mire usted este año 2020 cómo nos ha caído sobre mojado a los hondureños. Bueno, la pandemia a nivel mundial que afectó varios países a nivel económico, a nivel de salud, pero que en Honduras vino a desnudar el endeble sistema de salud que tenemos, el endeble sistema de gobierno, porque no hubo capacidad para manejar los fondos a través del derroche que se dio de las compras sobrevaloradas. Y dentro de ese proceso de compras estuvieron varias instituciones, entre ellas INVESH y hasta la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, que su función no es realizar compras en tiempos de emergencia, mucho menos para el sistema de salud, cuando ya hay presupuestos aprobados. Pero entró en el ojo del huracán COPECO a inicios de la pandemia en el mes de marzo. ¿Por qué tuvieron que ser parte de las medidas para controlar esta pandemia del COVID-19? Y realizó compras sobrevaloradas también, las realizó COPECO, y ahí pues todos los ojos del pueblo hondureño están encima de esta institución, que quizás ha sido manejada por personas que no han tenido la capacidad. Nadie se esperaba la pandemia del COVID-19, nadie se esperaba la tormenta tropical ETA que afectara de
la forma como afectó a nuestro país, pero bueno, ante ello, esta institución tenía que estar lista y preparada para mitigar desastres naturales. Si hay algo cierto, en Honduras, los políticos, los que administran la cosa pública, los alcaldes, los distintos funcionarios, no planifican. En Honduras no hay planificación y como nos dijo la arquitecta Alejandra Padilla, que la tuvimos hace un par de días aquí en Cuarto Poder, ella es experta en urbanismo, en Honduras tenemos 22 años de no planificar la prevención de desastres naturales. Tenemos, y hablando a partir del huracán Mitch, que fue un desastre que nos afectó en los 18 departamentos, que dejó secuelas grandes y que todavía las vemos. Imagínese usted, hay infraestructuras que decimos, es que esta infraestructura es del tiempo de Mitch, y ahí están botadas todavía, e incluso infraestructuras públicas. Pero lo que sí tenían que hacer las autoridades, después de 1998, de este terrible huracán, era prevenir cuando viniera otro desastre similar, que no volviera a ocurrir lo mismo, que no se dieran inundaciones, que no hubieran zonas donde hay deslaves, donde hay viviendas. Óigame, una gran cantidad de viviendas se perdieron en este momento. Pero estos entes, que tienen que tener esa capacidad de prevenir, no actuar durante el desastre, sino que de prevenir, pues no estaban listas. Y otra vez, una emergencia nos desnuda como gobierno, desnuda a estas instituciones que no tienen la capacidad. Pero vamos a profundizar sobre ello en sí. ¿Cuál es la acción que tiene que realizar Copeco y SINAGER en estos tiempos de emergencia? Pero antes les recuerdo que somos una cortesía de Diario Digital El Pulso, periodismo a su alcance, periodismo de investigación. Búsquenos en las distintas redes sociales como El Pulso, en Facebook, en Twitter y en Instagram, y también en su página web www.elpulso.hn. Le recomendamos esta nota del día de hoy de Diario Digital El Pulso, importante sobre el tema que estamos dialogando también. IOTA aumenta probabilidad de amenaza climática para Honduras. Ojo, según el último reporte del Centro Nacional de Huracanes de Miami, Florida, las posibilidades de desarrollo de una tormenta tropical se incrementan en un 80% y estaría recorriendo, escuche bien, el mismo trayecto del huracán, ahora tormenta tropical ETA. Así que hay que estar atentos en las próximas 2 semanas porque IOTA, así se llama esta nueva onda tropical, podría recorrer el mismo sector en nuestro país que recorrió la tormenta tropical ETA. Hay que estar atentos y sobre todo estas instituciones, SINAGER y Copeco, a volarle ojo. Estimados televidentes, Cuarto Poder CHTV, estimados oyentes de Cuarto Poder Radio Globo, usted puede hacer uso de las líneas telefónicas 2221-6800, 2221-6801 y entramos en materia. Le agradecemos al general en situación de retiro, Luis Alonso Maldonado Galeas, excomisionado, lo que ahora se conoce como ministro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo en el país. Buenas tardes, general. Gracias por estar en Cuarto Poder esta tarde. Buenas tardes. Gracias a Cuarto Poder por invitarme. Un saludo para ustedes, señores periodistas. Atentos a el diálogo que pudiéramos desarrollar para orientar a nuestra población respecto a este tipo de fenómenos. Usted dirigió el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos del país. General, ¿puede compartir con nuestros televidentes y oyentes en todo el país y a nivel internacional sobre las funciones y facultades de esta institución y las responsabilidades operativas que tiene SINAGER? Sí, yo fui el subcomisionado nacional de Copeco y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos es una ley que surgió en el año 2009. Antes del 2009 funcionaba solo como la Comisión Permanente de Contingencias Copeco. Dentro de las atribuciones que tiene ahora el SINAGER es precisamente dar la respuesta oportuna, coordinada y eficiente a cualquier condición o amenaza a la seguridad del Estado en términos de amenazas hidrometeorológicas, de carácter sísmico y algunas que puedan ser originadas por el hombre relacionadas con la función de Copeco. Así se convierte el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos en algo articulado, integrado por distintas instituciones.
algunas que son correspondientes a secretarías de Estado y otros que corresponden a instituciones de carácter académico, empresarial, de carácter social, etcétera. Al tener este sistema, ya Copeco alcanzó una competencia más amplia para hacer frente a estas amenazas y ya se le dieron atribuciones respecto a todo lo que tiene que ver con las medidas de prevención del riesgo, los planes que se requieren para prevenir esas amenazas y también lo que tiene que ver con la mitigación. A la vez, debe de tener la capacidad de respuesta adecuada en términos de evacuación, rescate y otras funciones relacionadas, y con una capacidad mínima, pero por lo menos básica, de lo que debe ser la rehabilitación. En esos ámbitos se mueve el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, conforme a la ley, en donde prácticamente se articula la mayor de sus... Sí. Tenemos, general, sabemos que producto de la situación que se atraviesa en el país, ciertos problemas de comunicación. Intentamos de nuevo poder comunicarnos. Ya estamos conectados de nuevo con el general Maldonado Galeas. Hubo una cierta interrupción momentánea, general. Puede continuar. Sí, estoy manejando. Entonces, lo que se esperó es que, de acuerdo a un plan estratégico institucional del SINAGER, también cada una de las instituciones que son miembros del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos tengan sus propios planes estratégicos y también los planes operativos. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas tienen un plan siglo XXI que es el que activa todo el sistema militar para movilizarse y hacer frente eficazmente a la amenaza. En este caso, lo que pasó recientemente y que todos los tenemos fresco, el huracán ETA. Ese plan estratégico institucional de las Fuerzas Armadas también tiene que ser desarrollado en los niveles operativos de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, cada una de las fuerzas, Ejército, Fuerza Aérea, Fuerza Naval, y más abajo las organizaciones que dependen de cada fuerza, como ser las brigadas y los batallones en el caso del Ejército, y así sucesivamente en el caso de las otras fuerzas. Esa integración de planes desde el nivel más alto hasta el nivel más bajo es lo que le da la eficiencia y la coordinación en la respuesta. Pero también el Copeco tiene su estructura propia, que es las oficinas de subcomisionado regional de Copeco. Se divide en varias regiones que tienen cobertura nacional y estas a su vez tienen el control de los CODEM, o sea, los comités de emergencia municipal, que es lo que hacen, dan la respuesta a nivel de municipio. Toda esta integración de instancias, de recursos, activan el sistema. Desde luego, esto también requiere un fortalecimiento del sistema. Afortunadamente, Copeco, después del 2009 y en lo que va de esta década, creció en adquisiciones de recursos mediante una cooperación que hubo con España, y ya Copeco llegó a ciertas capacidades como de purificación de agua, achicadoras, ambulancias, medios de transporte para movilizar ayuda humanitaria y fortalecimiento de la infraestructura de cada una de las oficinas regionales. Así que Copeco ha tenido un avance en desarrollo de capacidades, pero sí hay algunas situaciones no han crecido a la par de lo que la ley le confirió, de los recursos que se le han asignado para que tenga una respuesta eficiente, y eso lo podemos tratar en la medida de que las preguntas vayan surgiendo. Correcto, general, porque también necesitamos conocer qué acciones se deben de emprender institucional y qué debo de hacer yo como ciudadano de acuerdo a cada alerta
que se decrete en las diferentes zonas del país. Le informamos que también tenemos a la diputada Dori Gutiérrez, que es de la Comisión de Riesgos del Congreso Nacional y que participó, si no me equivoco, en la elaboración de la ley de SINAGER. La tenemos vía virtual. Le agradecemos mucho, diputada Dori Gutiérrez. Bienvenida a Cuarto Poder. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, licenciado Carlitos Paz, igual a su compañero, colega. Pues me place también saludar al general en condición de retiro, Luis Alonso Maldonado Galea, con quien tuvimos oportunidad de trabajar juntos, su servidora como en su carácter de presidenta en aquel tiempo se llamaba Comisión de Desastres, y el general en condición de retiro era subcomisionado de COPECO. Debo decirle que en ese entonces hacíamos acciones muy coordinadas entre el Congreso Nacional y COPECO. Inclusive cuando había una situación como esta que estamos viviendo, a la primera que llamaban era a mí para que yo me hiciera presente y los acompañara en las diferentes actividades, y si se necesitaba, por ejemplo, algo reglamentario, una parte legislativa, o si necesitaba presupuesto, entonces yo era como la interlocutora. Ahora se ha perdido todo eso. Ahora no hay ningún representante del Congreso en el SINAGER, aunque la ley manda, los integrantes del SINAGER son 21 instituciones y puede llegar hasta 25 según la ley que nosotros aprobamos. Entonces, ahí mismo la ley establece que debe haber un representante del Congreso Nacional, pero como esa comisión de contingencias había desaparecido, cuando entramos de nuevo al Congreso, o sea, cuando fue del 2014 al 2018, esa comisión la habían desaparecido, incluso en la ley orgánica del Congreso no aparece. Imagínese usted cuando este país es el segundo país más vulnerable del mundo. Y si no fue por una presión que hicimos algunos ahí, no se hubiera reactivado, que se reactivó el año antepasado, creo. Y le pusieron un nombre larguísimo, se llama contingencias, ayuda humanitaria y no sé qué. Un nombre larguísimo. Y antes solo se llamaba Comisión de Desastres. Porque recuerdo que me pusieron a mí ahí porque me habían quitado la Comisión de la Mujer, y entonces Pepe Lobo dijo, voy a poner a Doris en desastre porque si no hay desastres ella los arma, así en tono de broma, ¿verdad? Sí, irónico. Pero sí hicimos un buen trabajo con el general Maldonado. Los equipos que habían ahí eran equipos técnicos profesionales, eran personas, es cierto, de partidos políticos, ¿verdad? No me acuerdo quién estaba de comisionado nacional en tiempos de general, pero me acuerdo que trabajé con Juan Carlos, el que es diputado, Juan Carlos Elvir. Juan Carlos Elvir, en un tiempo trabajamos juntos, él era comisionado nacional, creo que fue en tiempos de Mel, y entonces me recuerdo una vez que hubo una inundación, unos deslizamientos y todo, y nos fuimos en helicóptero a Lempira juntos. De ahí con Marco Burgos, que fue el siguiente comisionado, de igual manera, nosotros andábamos ahí en el mismo carro, íbamos una vez me acuerdo que fuimos allá por Jesús de Otoro, pero ahora yo veo que todo ese enlace se ha perdido. Nosotros muchas veces hemos ido a COPECO, pero como que el día popularmente no nos pagan bola. Para el inicio de la pandemia fuimos ahí con Economo y otros compañeros. Y bueno, para empezar tuvimos que esperar un montón de tiempo. Estaba ahí el diputado Gabriel Rubí como comisionado. Y bueno, nos reunimos con él. Debo decir que sí nos dio unos salvoconductos y nos dio algunas provisiones para darle a alguna gente, cuestiones así. Pero últimamente nosotros no nos hemos vuelto a asomar ahí porque ni sabemos por qué criterio es. Doña Doris, disculpe, sáquenme de la duda y a nuestros oyentes y televidentes. Ajá. Se cuestionó mucho que SINAGER se le pusiera a la cabeza de la emergencia de la pandemia del COVID-19. Dentro de las funciones y las facultades que tiene COPECO lo establece. Bueno, la verdad es que SINAGER es un sistema de coordinación, nada más. SINAGER es un sistema, es una organización sistémica con representantes del sector público, del sector privado,
del sector trabajador, del sector profesional e inclusive del Congreso Nacional, pero nunca nos han llamado a una sesión del SINAJER. Entonces SINAJER no es una institución operativa, es COPECO, pero ahora a COPECO le han llamado Secretaría de Estado en contingencias y no sé qué, un nombre nuevo, o sea que COPECO le elevaron a rango de Secretaría de Estado, lo cual me parece bien, porque Honduras es un país altamente vulnerable, pero ya directamente el manejo operativo de la crisis tiene que llevarlo a esa Secretaría de Estado. Las demás instituciones solo son para definir las políticas públicas, para revisar los presupuestos, pero la parte ya propiamente de atención directa recae, según la ley, ahora se llama Secretaría de Estado, en esta ley se llamaba COPECO. Y luego también cumplen una función importante las oficinas regionales de COPECO que hay en varias ciudades, no en todas, pero recuerdo que visitamos San Pedro Sula, La Ceiba, Choluteca, bueno, aquí el Distrito Central, y no recuerdo qué otras oficinas tiene, y además hay una línea organizativa de abajo para arriba, porque están los comités de municipales de emergencia, y están también los comités de base, o sea, los comités de comunidad, los que se les llama CODELES. O sea, la estructura es bien organizada. Lo que pasa es que últimamente hayan puesto gente que yo creo que si le preguntan sobre esta ley no saben nada. Bueno, inclusive la última persona que se ha nombrado ahí, pues nadie la conoce que haya tenido experiencia. Estos temas son temas muy delicados. No es para cualquier persona que va a llegar a dirigir una Secretaría de Estado encargada de la parte de lo que son contingencias. Correcto. Así es que esa es la realidad. Tenemos que decir que la institución ha perdido mucha credibilidad. Hay que decirlo porque así es. Cuando nosotros estuvimos allí, había comisionados muy serios, todo se manejaba con la más absoluta transparencia, y además de eso, pues las ayudas llegaban directamente a la gente. Ahora pues nosotros cuestionamos, la gente no quiere inclusive dar las provisiones y todo eso, no se los quiere dar porque hay aquella duda. Entonces ahora por eso ha sacado ese eslogan de que solo el pueblo salva al pueblo, porque por ejemplo en el caso de algunos medios de comunicación, vaya, le voy a poner el caso del Canal Católico. Nosotros hicimos un centro de acopio ahí en la sede de nuestro partido, conseguimos algunas ayudas, entonces nosotros preferimos llevárselas al Canal Católico porque sabemos que esas ayudas llegaban a la Iglesia Católica y que la Iglesia Católica iba a hacer un uso correcto, ¿verdad? Y así está toda la población. Correcto. Que no tienen realmente, pues con todos los cuestionamientos que han habido y todo este relajo ahí con el mentado Invest y la compra de equipos que ni se necesitaba, todo eso ha hecho que pierda, hay que decirlo, que pierda credibilidad. Y máxime poner al frente. Diputada, y hablando de esa credibilidad, y le pregunto al general Maldonado Galeas, bueno, yo creo que todos los hondureños concordamos que COPECO, SINAJER han perdido credibilidad. ¿Será que esto se dio a partir del manejo de la pandemia, general Maldonado Galeas? ¿Y qué tanta injerencia puede tener COPECO o debe de tener, según lo establecido, COPECO y SINAJER en temas específicos de salud? Porque miramos a COPECO incluso realizando compras de equipo médico durante la pandemia, y qué decir de SINAJER, si ha sido la que manejó todas las estadísticas, todo el tema de las políticas de circulación, y muchas veces creemos que sin escuchar a los expertos médicos, pero al final fueron COPECO y SINAJER las que estuvieron encima de esta pandemia. En temas de salud, ¿hasta dónde puede llegar COPECO y SINAJER en general? Sí, para poder comprender esto, COPECO es el ente operativo del SINAJER, o el ente ejecutivo del SINAJER. El SINAJER como sistema es el que dirige estratégicamente una política y también un plan para reaccionar ante una amenaza. La amenaza más reciente, antes de esta, que es la pandemia, le corresponde al SINAJER, pero siempre en una situación de esta naturaleza la encabeza
el sector que es afectado, en este caso salud. Y al ser salud la afectada, corresponde a la Secretaría de Salud ser la cabeza en términos de la dirección general del fenómeno, para atenderlo, para la respuesta. El SINAGER se activa como el ente estratégico operativo para dar la respuesta de esa institucionalidad que se llama salud pública. Entonces, lo que pudimos ver nosotros fue una falta de articulación, de coordinación, de competencias bien definidas y también de acciones concretas para poder hacer frente a esta amenaza del coronavirus. Y es por eso que vimos tanto problema incluso en toma de decisiones, en reportes, en control, en supervisión, en facultades que tienen las entidades. Recuerdo que cuando se hizo esto de los hospitales, es inaceptable de que una entidad que no tiene facultades, una persona para hacer compras directas sin ser autorizada por un nivel de coordinación como es un consejo directivo, no haya consultado, y que ese consejo directivo no haya reportado a quien era cabeza en ese momento del SINAGER, y pusieron al señor secretario de Relaciones Exteriores a una situación un tanto, digamos, atípica, en el sentido de que al ver digamos, una emergencia mundial, una pandemia, no era muy conveniente de que el secretario de Relaciones Exteriores estuviera en eso, ya que tenía que recurrir a la comunidad internacional, a la ayuda, a la coordinación, canalización de préstamos, etcétera, para poder atender esta situación. Por lo tanto, la falta de las formalidades que se requieren en la toma de decisiones, más la introducción del elemento corrupción, acabaron por demeritar ya el desprestigio acumulado que ha venido teniendo Copeco, en donde entra un elemento que es perverso en estas situaciones. Se trata de la politización. Un comisionado nacional de Copeco debe trascender periodos presidenciales, porque se trata de un expertise, de unas capacidades que se van adquiriendo con el tiempo, y no debe verse jamás como un instrumento de la política. Y ya hubo en su momento, pero tal vez en otra ocasión me voy a referir a esto, que fue muy penoso. General, pero es que debo consultarle así específicamente. Todos estamos viendo lo que está sucediendo en el occidente del país, en el Valle de Sula, en el noreste del país, en el Valle de la Guan. Desde el 29 se conoció la información que ETA iba a tocar territorio nicaragüense y que en Honduras iba a estar para el día miércoles en la mediodía desde el centro de huracanes de Miami. Pero yo no veo hasta este momento que se jacte Copeco o el SINAGER de mostrar fotografías, videos de la etapa de evacuación para que los rescates ahora fueran menos, o la gente que aún está aislada. Pero la consulta específica, General Maldonado Galeas, ¿qué es o qué debe de hacer la institución, además de anunciarlo cuando se dice una alerta verde, una alerta amarilla, una alerta roja? ¿Y qué debo de hacer yo? ¿Existe un plan, por ejemplo, una alarma que me diga a mí, Carlos Paz, usted está en peligro, váyase a tal sitio porque ahí va a estar seguro? ¿Se tiene eso especificado en los niveles que tiene, digamos, en este caso, Copeco? Debería. En algún momento, en lo particular, nosotros participamos en ejercicios internacionales y nacionales para crear esos patrones de comportamiento social. Pero en los últimos años esto no ha sido una práctica por falta de eso, de lo que le digo, falta de estabilidad de los liderazgos y también falta de funcionalidad del sistema. El sistema no es pasivo, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo es activo. Y, por ejemplo, todos los ciudadanos de Honduras debemos de saber lo que significa una alerta verde. Y llamémosle a esto el estado de preparación, estar al tanto de los comunicados internacionales, de los comunicados locales. Se activan las instituciones internas del sistema de Copeco, las regionales, las otras, eso es alerta verde.
Y la alerta amarilla es cuando ya se hacen evacuaciones voluntarias. Pero, como usted lo dice, tienen los ciudadanos la ruta indicada, el sitio indicado y saben lo que hacer al solo recibir una señal, ya sea audible o visible o como sea, para poder hacer lo que deben. En una situación de riesgo, la respuesta es no, en el sentido de que para esto se necesitan hacer ensayos, prácticas nacionales, escolares. Es toda una cultura del riesgo y la han abandonado. No hay un patrón de crear una cultura de gestión de riesgos, de reducción de la vulnerabilidad, de la mitigación a nivel de decisiones de Estado. No la hay. Y al no haberla, primero como política de Estado, poco podemos esperar de que esté a nivel comunitario. Por lo tanto, la respuesta es que no está instituida como una práctica a conocimiento de la sociedad y mucho menos de que hayan ensayos para poder hacer ese tipo de acciones. Es más, lo voy a decir con pesar, cuando se anunció la alerta roja, cuando venía ese huracán ETA a unos 180 kilómetros de Nicaragua, pero estaba a la misma distancia del Cabo de Gracias a Dios, se anunció de que las bandas sobrepasaban los 400 kilómetros de influencia. Significaba esto que hasta el departamento de Atlántida ya estaba influyendo estando en el mar. Los técnicos lo saben y lo decían, y en esto sí quiero, digamos, destacar la labor de Francisco Argeñal en la claridad para exponer la naturaleza, magnitud, alcance e intensidad del fenómeno y la ruta a seguir. Pero esa alerta mundial, nacional, no correspondió a la reacción del sistema. La reacción del sistema quiere decir de que si había alerta roja, que también se me olvidó decirlo, la alerta roja es evacuación obligada. No es por favor, ni es más tarde. No es obligada porque todos los pronósticos, los niveles de precipitación, la geografía, la velocidad de las crecidas, todo eso está medido científicamente. Pero ese impacto no fue valorado en la dimensión que debería por el sistema, ni tampoco la población, al no estar debidamente informada, reaccionó oportunamente. Así que desde el primer día en que ese fenómeno se encontraba cerca de las costas de Nicaragua sin hacer impacto, ese impacto de precipitación ya estaba en el territorio hondureño, aproximadamente un poco más de 1/3 del territorio nacional, y ya requería evacuación forzada, o no forzada, sino que supervisada y canalizada por los cuerpos que corresponden, que en este caso es Fuerzas Armadas, bomberos, se auxilian con Cruz Roja, se auxilian también con la Policía Nacional para las cuestiones de seguridad, proteger bienes, etcétera. Es toda una dinámica debidamente organizada. La evacuación fue tardía, el rescate fue tardío, lamentablemente. Así es. General, hacemos una pausa comercial y doña Dori Gutiérrez también, que conversan con nosotros esta tarde. Al regresar seguimos dialogando sobre este tema importante de la realidad nacional, pero antes quiero darle una buena noticia a usted. Usted que recibe remesas de sus familiares que viven en el extranjero. Banco Atlántida presenta remesa en línea, que es la nueva forma de cobrar la remesa sin salir de casa, a través de su aplicación Atlántida Móvil desde el celular o ingresando a www.bancatlan.hn en Atlántida Online, y al seleccionar la opción pago de remesas, la deposita directamente en su cuenta de ahorros. Si uno tiene una cuenta de ahorros o el usuario de Atlántida Online, descargue la aplicación Atlántida Móvil, seleccione activa tu banca digital y cobre su remesa sin salir de casa. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Banco Atlántida, el banco líder en bancarización digital de Honduras, presenta a sus clientes retiro en ATM sin tarjeta. Si la persona necesita enviar dinero, solo debe ingresar a Atlántida Móvil o Atlántida Online, seleccionar retiro sin tarjeta, completar los pasos y enviar el código de seguridad a su familiar o amigo. Y para retirar, el remitente deberá acercarse a un ATM o multi-ATM Atlántida, seleccionar retiro sin tarjeta,
ingresar los 2 códigos de verificación, el que recibió en su celular y el que fue proporcionado por el remitente. Y así de fácil podrá utilizar este increíble servicio sin necesidad de una tarjeta de débito. Además, es importante destacar que para disfrutar de este y más de los múltiples servicios digitales de Banco Atlántida, los usuarios deberán descargar Atlántida Móvil, activar su banca digital y crear su usuario. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Cuarto Poder. Dialogamos el día de hoy sobre las funciones de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos SINAGER. Doña Doris Gutiérrez esta tarde nos acompaña y le consulto, dentro de esas atribuciones que tienen que tener estas instituciones, ¿cuál es la calificación que tiene que tener el personal que las dirige? En el caso de COPECO, doña Doris, porque yo sé que usted se refirió en los comentarios anteriores al actual ministro, que ha causado mucha polémica porque él en un tiempo fue cantante. Nosotros no lo vamos a juzgar por eso, pero... Es cantante. ¿Es cantante todavía? Sí, sí. Bueno, pero eso no es ningún problema. Todo el mundo tiene derecho a tener un hobby u otra ocupación o a superarse. El detalle aquí está capacitado el señor Max González en estos momentos, que incluso hasta por el apodo es más conocido, porque en sus tiempos artísticos era conocido como Quila. Pero en la realidad que enfrenta el país en estos momentos, ante estas 2 emergencias, ¿está capacitado el señor Max González? ¿Y qué atribuciones debe de tener una persona que tiene que dirigir COPECO, doña Doris Gutiérrez? Bueno, primero, COPECO tiene que ser una institución altamente técnica. Y si es altamente técnica, no puede tener personal improvisado que no tenga experiencia en los asuntos que tiene que atender. Ahí aún existe mucho personal técnico que ya tiene años de trabajar y que se desempeña muy bien en su trabajo específico. Pero quien dirige la institución no es que tiene que ser una persona que sea paracaidista, o sea, digo paracaidista porque con el general Maldonado hicimos unos ensayos en la universidad de escalamiento, que cómo hacer para rescatar gente y todo eso, muy bonito, todos los procesos de capacitación que tenía el general Maldonado ahí. No estamos hablando de eso, sino que la persona que esté allí primero pues tenga un grado de liderazgo, en el sentido de que tenga experiencia en trabajar con equipos y que tenga también conocimiento pleno de la ley. Sería bueno preguntarles a estas personas que han nombrado de poco que nos digan, que nos hablen un poco de la ley. Lamentablemente los nombramientos se hacen pues con otros criterios. Se decía que aquí en Honduras no hay gente que tenga experiencia en estos temas o que tenga nivel académico. Sí hay. Inclusive la universidad creo que tiene ahí una carrera o una maestría en estos temas de gestión de riesgos. En otros países que nosotros visitamos, por ejemplo en Cuba, en México, los señores que dirigen, allá se llama, ¿cómo es que se llama? Protección Civil. Son personas altamente calificadas y que, como decía el general, pasan de un gobierno a otro porque no es su elección por razones políticas. Fíjense ustedes que Cuba es el país o la isla que recibe más efecto de huracanes, de todo este tipo de tormentas tropicales, etcétera. Pero esa gente tiene un sistema de prevención admirable, a grado tal que una vez estando yo allí se vino un huracán y solo hubo una persona fallecida. La gente ya sabe lo que tiene que hacer cuando salen o cuando anuncian a través de los medios, hay alerta roja en tal lado, la gente ya tiene listo todo, ya sabe cuál es el albergue donde tiene que ir, ya sabe qué es lo que tiene que llevar ahí, qué le van a dar en el albergue, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón? Porque como ellos se ven amenazados, digamos, más seguido que nosotros, ellos ya tienen una manera de cómo enfrentar los fenómenos. Nosotros no. Nosotros actuamos hasta que tenemos el agua al cuello, la gente no sabe para dónde agarrar,
se llega a unos lugares totalmente improvisados, donde no hay ni servicios sanitarios a veces, donde no hay ni agua, donde no hay ni energía eléctrica. Entonces, este tema, este ministerio que se ha creado ahora, porque COPECO es un ministerio, debería de tener el mejor personal técnico en la materia para que pueda dirigir acertadamente la institución. El sistema político lo dirige, o sea, las políticas públicas las dirige el SINAGER, pero ya la parte operativa las dirige la Secretaría de Estado en el despacho de riesgos y contingencias. Entonces, lamentablemente tenemos que decir que ha ido en picada, ahí ponen diputados, ahí ponen, porque, o sea, gente que no la estoy demeritando por su capacidad, sino que es como que me pongan a mí a manejar un avión. Si me ponen a manejar un avión, ni a los 5 minutos ya le he dado vuelta a la nave. Entonces hay que entender que estas instituciones no se pueden poner en manos del correligionario solo porque es correligionario, sino que de repente está bueno que sea correligionario, lamentablemente aquí sí es, pero debería de tener el conocimiento, la experiencia para poder dirigir. No hay institución más delicada para dirigir en este país que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y consecuentemente la Comisión Permanente de Contingencia, la COPECO. Ahí debería de, con pinzas, buscarse las personas más indicadas al alto nivel, que es el comisionado y subcomisionado, ahora se llama ministro y viceministro. Bueno, así es la realidad y por esa razón, pues, miren, los errores que se cometen se pagan caros, pero como la gente lamentablemente es soberbia y no quieren entender que hay cosas que hay que saberlas manejar y que no las pueden manejar porque no tienen experiencia. Así que esa es mi reacción. Y por eso la sociedad civil aquí ha tenido que tomar la delantera y tomar decisiones. De El Salvador vienen ahí con un montón de ayudas y todo eso, porque como dicen, no hay alcalde en el pueblo, o sea, no hay quien dirija con toda certeza. Ponen al ministro de Relaciones Exteriores, él tiene otra tarea, o sea, ponen 2, 3 personas y al final ni se sabe quién es el que va a dirigir el asunto. Doña Doris, en cuanto ponen un ministro de otro ministerio, ponen otro. Doña Doris, pero no se nos vaya, doña Doris, no se nos vaya. Queremos concluir con el general Maldonado Galeas, pero nos quedamos con usted para algunas otras consultas. General, le agradecemos mucho poder compartir esta tarde con los televidentes de Cuarto Poder y nuestros oyentes. Le consulto sobre su actividad política. Me imagino que anda bastante apresurado en este momento, pues el viernes hay que inscribir planillas, pero también tengo otra consultita así breve. ¿Qué impacto tendrá en que se haya suspendido la ley de responsabilidad fiscal al gobierno cuando el 2021 es un año político? General Maldonado Galeas. Perdón, que se ha suspendido la ley. Se ha suspendido por 2 años la ley de responsabilidad fiscal, o sea, el control para que las secretarías del Estado no abran la puerta o las gavetas de la Tesorería de la República. Bueno, 3 cosas. La primera, saludar a la diputada Doris Gutiérrez, una excelente amiga, gran amiga, y que compartimos mucho estas situaciones de riesgos y que ella ya lo explicó muy bien. Y siempre gozábamos cuando ella decía, la diputada desastre, aquí desastre está general, me decía, y gozábamos de eso. Pero sí tomó con mucha formalidad ella a la ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Mi movimiento político Patria Digna no culminó con los requisitos de ley, que es la presentación de planillas para corporaciones municipales, para diputados al Congreso Nacional y al Parlamento Centroamericano. Creo que es un tema que es muy importante tratarlo en su momento como uno de los inconvenientes que hay para que haya independencia de poderes y para que haya un verdadero proceso democrático. Pero ya habrá el momento. Entonces yo me voy a unir a otro movimiento y
nos vamos a integrar nuestras capacidades para poder presentar una opción integrada en este proceso democrático interno del Partido Liberal de Honduras. ¿A quién se suma? ¿A quién se suma, general? ¿A Yanni Rosenthal, Luis Zelaya o Darío Vanegas? Podemos saber, Yo ya me faltan sumo pocas al horas. diputado Darío Vanegas. ¿A Darío Vanegas? Sí. Ok. Muy bien. Excelente. Muy bien, los felicito porque hacen una fuerza entre los dos. Sí. Y con respecto a que al gobierno se le haya abierto la ventana para el endeudamiento, para el gasto público con esa suspensión de la ley de responsabilidad fiscal, o sea, que no hay ahora un compromiso, que es razonable por la tragedia. Yo creo que el gobierno debe evitar tomar decisiones que sean contraproducentes a una situación crítica como la que estamos viviendo. En este momento, para poder enfrentar toda esta crisis, aparte de la readecuación presupuestaria, los ajustes de las distintas asignaciones presupuestarias que se dan a la Secretaría de Estado y a las instituciones descentralizadas, tiene que ir acompañado de un plan nacional anticrisis. Y en referencia a ese gran plan nacional anticrisis, que debe de ser consensuado en el ámbito político-social y mediante un acuerdo de integración nacional, y en función de ese plan es que se deben de tomar decisiones como esta, en el sentido de que cualquier facilidad que dejemos y que conlleve esto una afectación al erario público, ya sea por discrecionalidad para el manejo de los fondos o por la falta de controles conforme a los entes de fiscalización del Estado, estamos abriendo ventanas que pudieran ser contraproducentes y de gran afectación para el futuro inmediato y para el mediano plazo, en donde Honduras tiene que ser muy cuidadosa, muy atinada en la toma de decisiones, y esto corresponde a los poderes del Estado. Muchas gracias, general, por haber estado en Cuarto Poder esta tarde. Le agradecemos mucho compartir con nuestros televidentes y oyentes a nivel nacional y en el exterior de la nación. Gracias a ustedes, un saludo a Dori Gutiérrez, a la diputada y también al pueblo hondureño. Buenas tardes, general. Buenas tardes. Diputado Dori Gutiérrez, para ir concluyendo, yo sé que tiene una consulta al final, don Carlos Paz, para usted, pero consulta que le hago a todos los políticos esta semana. ¿Dónde estuvo doña Doris Gutiérrez durante esta emergencia? La semana pasada, que hubo mucha necesidad de ayuda, así que al final el pueblo salió, muchos políticos salieron, estamos felicitando a todos los políticos que de una u otra forma hicieron una labor. Y doña Doris Gutiérrez, específicamente esta semana, ¿dónde estuvo? Le consultamos, diputada. Bueno, primero con la Juventud Pinuista hicimos un centro de acopio en la sede del Pino en Comayagüela durante 2 días. Llegaron pues varias personas a donar ropa, víveres, agua, pañales, hasta también podríamos decir instrumentos para cocinar, todo esto. Entonces, con toda esa ayuda que recibimos, una parte la donamos al Canal Católico, porque el Canal Católico trabaja directamente con las iglesias. Otra parte visitamos 3 albergues, uno de ellos fue la Colonia Monterrey, otro de ellos fue ahí en la Colonia Monterrey, fue en el Instituto Monterrey. Ayer estuvimos precisamente en el Instituto San Pablo, ahí hay aproximadamente 35 personas, y pues les llevamos alimentos a ellos, y además de esto pues estuvimos apoyando a la juventud, a la pastoral juvenil social de la Iglesia Católica de la Parroquia Maximiliano Colde. Les donamos algunos víveres y todo eso, y ellos, los jóvenes, están trabajando con la colonia Villa Los Laureles, donde había también un grupo de damnificados. Aparte de ello, pues hemos estado apoyando a compañeros nuestros pinuistas que perdieron todo en San Pedro Sula. Por ejemplo, la vicepresidenta del Pino, Edna Lilia Orellana, perdió todo en la colonia Planeta. Ella en su casa y sus 3 hijas que vivían en 3 casas aledañas a la casa de ella. Entonces, bueno, hemos estado pendientes de ella, ayudándole, dándole algunas ayudas personales y también del partido. Esa ha sido pues la actividad que hemos estado desarrollando, y pues no somos un partido de grandes recursos, pero lo que hemos
lo que hemos distribuido ha sido hecho de manera directa y sabiendo de que está ayudando a gente muy necesitada. No acostumbro a tomarme fotos. Ayer, por ejemplo, me decía alguien, tómese una foto. No, le digo, con una situación como de la gente ahorita, que con esta angustia que tienen, sería un crimen andarse tomando fotos, porque definitivamente eso es como jugar con el hambre y la necesidad de la gente. En el caso de la Monterrey, tomaron algunas fotos, anduvimos inspeccionando el río porque se perdieron unas casas ahí. Y bueno, ahí salieron unas 2 o 3 fotos, pero de espaldas. Yo no acostumbro ni me gusta. Bueno, Carlitos sabe, ni cuando estuve en Copeco y que me tocaba andar hasta con los presidentes ahí en helicópteros y todo, nunca me gustó hacerme promoción, hacerme propaganda en ese sentido. Pero sí hemos estado apoyando a diferentes grupos, pocos, porque no tenemos muchos recursos. Estoy hablándole por lo menos de 4 grupos grandes: Colonia San Francisco, la colonia esta que fuimos ayer, el Colegio San Pablo, alguna gente de la colonia Planeta directamente. Ahí es de mandarle ayuda económica porque no hay ahora tiene que moverse usted a nivel nacional en política, porque entiendo que va a aspirar también a la presidencia de la República. Bueno, mire, yo tengo 73 años, bien vividos, como dicen. Todavía tengo mucha energía, claro, pero no tanta como para decirle que voy a andar en todo eso no es tan fácil. Pero si va a aspirar. No, me ha ofrecido un grupo una precandidatura, no soy candidata todavía. Vamos a esperar. Nosotros el PINU vamos a realizar nuestras asambleas el mismo día de las primarias de los partidos políticos. Entonces, ¿quién va a ser el candidato o la candidata del PINU? Se va a saber después de las elecciones primarias, o sea, como del 15 de marzo en adelante. Perfecto. Nosotros seguimos trabajando como diputados con toda responsabilidad. En la bancada estudiamos bien todos los proyectos, todas las leyes y todo eso. Seguimos con el trabajo de emprendedurismo, con las compañeras emprendedoras que, gracias a Dios, han sido tan creativas que en esta pandemia se han dedicado a elaborar cosas muy diferentes a las que estaban acostumbradas a elaborar. Entonces se han dedicado a elaborar geles, a elaborar mascarillas, a elaborar gorros sobre todo al principio de la pandemia se vendieron bastante. Otras compañeras vendiendo comida, como por ejemplo tamales, sopas de mondongo. La tengo que interrumpir, doña Doris. Muchas gracias por participar, pero se nos fue el tiempo. Muchas gracias, doña Doris Gutiérrez. Que estamos activos, inclusive haciendo ferias virtuales. Y muchas gracias a Carlitos y a usted por el excelente espacio. Este programa es muy escuchado y muy visto. Se lo digo con conocimiento de causa. Claro. Felicitaciones y sigan adelante. Gracias por sus palabras, diputada Doris Gutiérrez. Don Carlos, me quiero despedir con las palabras de don Fidel García. Él es presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras. Al estilo Polache, dice don Fidel García, que está en contra de esta ley que se pretende aprobar, la ley del desarrollo sostenible ley de inversiones, para el desarrollo sostenible, donde pretenden drenar los fondos de los institutos de prevención. Así que nos vamos a despedir con las palabras de don Fidel García. Don Carlos Paz. Siempre hablando del presidente del Colegio de Profesores de Educación Media y a todo el magisterio de Francisco Morazán o del que pueda venir. Hay plantón frente al INPREMA mañana a partir de las 7 de la mañana en contra de la ley de inversiones para el desarrollo sostenible. Le van a reventar los institutos de previsión del país y todos los empleados públicos. INPREMA, INPREUNA, INJUPEN tienen que ponerse, como dicen, en lucha, en combate, porque eso va a pasar, como lo vimos en Argentina, como lo estamos viendo en Chile. El gobierno con esas leyes se va a apropiar. Con la historia de que inviertan para el desarrollo sostenible, se van a reventar los institutos de previsión. Les reiteramos, el Colegio de Profesores de Educación Media está invitando el COPEN para mañana frente al INPREMA, y saludamos al abogado Daniel Martínez. Gracias por vernos y escucharnos, al igual que al abogado Tirso Ulloa en Comayagua, al doctor Fidel Barahona, que es nuestro fiel oyente y siempre nos manda ahí sus observaciones. Saludos, doctor. Y comentarios. Y a mi gran amigo, 2 amigos voy a saludar.
Chon Concepción Hernández en Los Pinos y al compañero Paulo Amador en La Estanzuela. Tengan todos buenas tardes. Saludos a doña Reina, la profesora Reina Tamaraita, que nos escucha también. Muchos saludos, maestra. Nos despedimos al estilo Polache con las palabras de Fidel García, presidente del COPEN. Tratando al magisterio hondureño, al pueblo hondureño, y no solamente a los docentes, sino que a todos los empleados públicos, a todos los obreros, a los trabajadores, incluso del sector privado, porque el RAP también está en peligro todos los institutos de previsión, el INPREMA, el INJUPEN, el INPREUNA, todo lo que tiene que ver con lo que es el sistema de previsión social en el país, como lo hemos venido denunciando. Ya saquearon el Instituto Hondureño de Seguridad Social, hoy van por todos los institutos de previsión. Al magisterio hondureño alertarlo con que continúa el drenaje de nuestros fondos en el INPREMA. Está en peligro de nuevo nuestro retiro, nuestra jubilación, nuestra pensión. Hoy vienen con la ley de inversiones para el desarrollo sostenible en proyectos de interés nacional. Un nombre rimbombante como todo lo que tiene que ver con el modelo neoliberal. Este gobierno pretende terminar de saquear los institutos de previsión a través de esta ley. Hoy estamos alertando al pueblo, al magisterio. Tenemos que movilizarnos, tenemos que hacer acciones y esperamos que en el Congreso Nacional los diputados que tengan un poquito de dignidad, las bancadas de los partidos políticos. Estamos en un momento crítico en el país que lo que tenemos que pensar es salvar vidas humanas por todo lo que está ocurriendo. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.